magistrado de la sección primera del Consejo de Estado, al doctor Luis Benedicto Herrera, magistrado de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, y al doctor Aquiles Arrieta, exmagistrado auxiliar de la Corte Constitucional, quien será el moderador de este segmento. Adelante, por favor, bienvenidos. Bueno, regreso ahora, pero ya solamente como moderador. Para mí es un gusto estar entre dos grandes representantes de la rama judicial, que claro, yo tenía la posibilidad de hablar más tranquilamente ahora que estoy alejado de los quehaceres judiciales. A ustedes todavía les convoca esa prudencia. Sin embargo, tenemos dos representantes, digamos, de las altas cortes, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado. Y quisiera arrancar preguntando, digamos, en ambos casos, arranquemos por el Consejo de Estado, y es básicamente, magistrado, ¿cuál es la aproximación, cuáles son las dimensiones de relación que se establecen entre el derecho administrativo y el derecho a la salud? Como desde el Consejo de Estado, ¿cuáles son estas relaciones que se dan y cómo se ha configurado un poco desde esta jurisdicción? Siendo el derecho a la salud nuevamente una de las garantías estructurales más importantes y que mejor representa, digamos, este nuevo cambio del Estado social y democrático de derecho. Por favor. Muchas gracias, Aquiles. Un saludo para compañero Luis Benedicto. Y de verdad, muchas gracias a la ANDI por esta invitación a este importantísimo foro sobre salud. Creo que estos escenarios, como alguna vez lo mencionó Luis, resultan muy importantes para que nosotros, a partir de las funciones que cumplimos, podamos expresar un poco en relación a cómo vemos el tema. Y aquí que vamos a hablar precisamente de la garantía de la salud de las altas cortes, y me pregunta Aquiles que cuál es la relación que existe entre el derecho administrativo y este derecho a la salud, pues habría que decirla que es toda. Finalmente, en el derecho a la salud, si bien es un derecho fundamental y en consecuencia se puede mirar desde la perspectiva del usuario que es atendido, y los jueces contenciosos administrativos también somos jueces de tutela, pero en instancia, llamarlo de alguna manera, en lo que tiene que ver con el usuario mismo, pues también tenemos todo lo que es responsabilidad médica. Entonces, si lo miramos desde el punto de vista del derecho como tal, entonces todos los temas de responsabilidad contractual y extracontractual médica se miran en el Consejo de Estado en la sección tercera cuando esté involucrada una entidad pública. Pero tal vez eso no es lo más importante de lo que hace el área administrativa. Realmente lo más importante es que la jurisdicción de lo contencioso administrativo garantiza el derecho a la salud cuidando el sistema. Entonces, el sistema ya lo estructura, pues claramente el Congreso, y ya nos explicó Aquiles cuáles son las condiciones para que el Congreso pueda hacer algunas reformas. Ustedes tendrán ocasión de determinar si es progresivo o regresivo, y seguramente aquí se llevará muchas ideas para la Corte Constitucional en relación con el tema. Pero la función nuestra, desde el punto de vista de lo contencioso administrativo, no es esa. La función nuestra es, si el sistema ya está estructurado como lo está en este momento y el sistema funciona, el juez de lo contencioso administrativo, si el sistema funciona, tiene que defender el sistema. O sea, tiene que garantizar que el sistema funcione. ¿Y desde qué perspectiva lo tiene que hacer? Y tal vez con eso complemento un poquito la idea que me venía a la cabeza cuando estaba
hablando Aquiles, lo tiene que hacer desde la perspectiva de tres fundamentos básicos, que son el de la universalidad, el de la eficiencia y el de la solidaridad, que digamos son los tres componentes constitucionales. Y lo que tenemos ahora entonces es que se crea en efecto un sistema a partir de la Ley 100, que ha demostrado funcionar porque precisamente en términos de universalidad pues ha incrementado la cobertura poblacional y en consecuencia pasa de índices muy bajos, como lo veíamos en las conferencias anteriores, a índices de cobertura muy altos, pero también igualmente vemos que el sistema se desarrolla bajo una filosofía solidaria en la medida en que, en efecto, quienes pueden contribuir, pues hacen unos aportes que finalmente permiten que se extienda el sistema a aquellos que no pueden contribuir. Y hemos visto también que el tercer mecanismo que está implementado ahí, o el tercer fundamento de todo este sistema, está en la eficiencia. Y veíamos cómo el doctor Botero nos hablaba que el sistema podía ser mucho más eficiente, o podía ser más eficiente, calculaba la eficiencia en un 81, dejaba un margen para el 19, y hay que entender por eficiencia precisamente la prestación de un servicio de calidad a un precio, a un costo razonable. De tal manera que para eso está formada toda una estructura, y yo digo, todo eso es gestión pública. ¿Y por qué es gestión pública? Porque la organización misma del sistema nos dice que hay unos organismos de dirección. Podemos decir que el gobierno nacional, cuando reglamenta, y en particular el Ministerio de Salud, es un organismo regulador dentro del sistema, de tal manera que todo lo que expide el Ministerio de Salud, y que inicialmente pues lo prestaba el Consejo Nacional en Salud, y después se creó la CRES, o sea, la Comisión de Regulación en Salud, y ahora es el Ministerio el que lo hace, pues el Ministerio se pronuncia a través de actos administrativos, y esos actos administrativos deben corresponder al sistema. Entonces tenemos un organismo de dirección a nivel nacional, pero también hay organismos que dirigen en las regiones. Entonces tenemos las secretarías de salud en los departamentos y en las direcciones de salud, y en los municipios, el municipio como la unidad básica que tiene que garantizar la prestación del servicio independientemente del esquema que se ha adoptado, que es un esquema en una economía social de mercado, de la que posiblemente hablemos posteriormente. Y dentro de ese enfoque, entonces, tenemos una serie de instituciones que son las instituciones que dirigen, las instituciones que administran. Pues anteriormente estaba, digamos, el ministerio que manejaba el fondo FOSIGA, pero que ahora existe, que además, como lo dijeron acá, era simplemente una cuenta manejada por una fiduciaria, pero que ahora existe ADRES, que administra el recurso, y las EPS que administran el sistema y que además hacen el recaudo. Y hacen el recaudo por delegación precisamente de la ADRES o del FOSIGA. Y en consecuencia tenemos esos administradores y tenemos unos ejecutores. ¿Y esos ejecutores quiénes son? Las IPS, las empresas sociales del Estado y los médicos independientes, que son administrados por cada EPS en su conjunto. Y de ahí, como tenemos EPS que pueden ser públicas, mixtas o privadas, y tenemos instituciones que prestan la salud que pueden ser públicas, mixtas o privadas, pero finalmente las EPS manejan un recurso que ya se ha definido como parafiscal y en consecuencia público, en la medida en que hacen un recaudo. A partir de ahí y de los recursos del presupuesto, que también van a irrigar todo el sistema, pues todo viene a reducirse en el día a día de la salud, que es precisamente lo que le corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, vigilar para que cumpla con los propósitos que tiene. Entonces, tenemos por una parte unos objetivos ya claramente establecidos, los principales, como lo dije, es la universalidad, el objetivo de la eficiencia, y todo eso bajo un esquema de solidaridad, toda una organización que maneja un recurso que hoy por hoy se considera público, obviamente exceptuando lo que tiene que irrigar
la capacidad misma del sistema, como son las unidades de pago por capitación, los copagos y las cuentas moderadoras, y en el caso específico de los prestadores de salud, pues los pagos que tienen que hacerle con base en unas tarifas mínimas que también fija el gobierno. Entonces el gobierno realmente está inserto en todo lo que es el sistema y por lo tanto a la jurisdicción de lo contencioso administrativo le toca garantizar la adecuada prestación del servicio de salud en el día a día y dentro de esos parámetros pues podremos entender que la función que cumplimos nosotros en este tema tan crucial en particular es extensísima. Muchísimas gracias. Y añadiría un par de cosas que vale la pena recordar, usted me corregirá, consejero, también, y es que obviamente ustedes no controlan al Congreso, pero sí controlan al Ejecutivo y a la Administración en materia constitucional. También son jueces constitucionales en ese sentido. Y quisiera mencionar, porque muchas veces se agradece el derecho a la salud, a la labor de los jueces constitucionales y de la Corte Constitucional, pero, por ejemplo, cuando no se había actualizado el POS, durante mucho tiempo no se había actualizado, una de las primeras decisiones, incluyendo medicinas que los médicos rogaban que por favor ya se reconocieran, fueron decisiones también del Consejo de Estado. Entonces, pasemos ahora a la Corte Suprema. Nuestro invitado, el doctor Osvaldo, el doctor Osvaldo Giraldo tiene una formación muy importante también, y como lo pueden ver en sus respuestas, de conocimiento del derecho y de la economía y de la relación del derecho y la economía. Es un experto en esos temas. Los abogados no tanto sabemos, pero en su formación sí. Y estamos con Luis Herrera, tenemos un gran representante del derecho laboral, hace parte de la sala laboral y ha sido un gran también, ambos profesores académicos. ¿Cómo es esa relación entre este aspecto tan característico de la Constitución del 91, cómo ha impactado y cómo es esa relación desde la Corte Suprema de Justicia, magistrado? Aló. Gracias mil. Gracias mil al presidente de la ANDI, a la vicepresidente de Salud, a la directora de la Cámara de Salud de la ANDI por esta invitación y pues inclusive por ponernos a riesgo, también hablando frente a expertos y profesionales de la gestión, de la administración y de la medicina, que son áreas del conocimiento sobre las cuales no tenemos una profunda información, pero que en términos muy personales sí admiro desde mis más tempranas edades. Aquiles destacó algo que para mí es fundamental decir siempre. En los estados de derecho, los regímenes, los organismos, los mecanismos, los componentes, todo está absolutamente reglado. Eso significa que todo debe funcionar con coherencia, como un sistema, que todo debe ser lógico, que todo debe ser consecuente y que, como decían ustedes hace un rato, alguien no se puede desvertebrar un sistema, porque precisamente llevar a la crisis del sistema no es sino fragmentarle las piezas que lo componen. Eso es muy fácil de entender. Nosotros nos movemos en el sistema jurídico y nos movemos a través de un orden jurídico. De manera que los que se muevan en distintas áreas del conocimiento hacen otro símil. Eso ocurre seguramente, y lo sabemos, con el sistema de salud. Hoy tenemos un sistema integral de seguridad social y lo tenemos gracias a un Estado social de derecho. Ese sistema de seguridad integral comprende un capítulo enorme que es el libro de salud. Y ese libro de salud me lleva a contestarle a Aquiles. En el mundo existen dicotomías conceptuales. Entre los seres humanos durante toda la época de la humanidad hemos discutido y hoy tenemos como banderas perfectamente reconocidas la libertad y la igualdad.
Pero cuando uno se va a los extremos conceptuales, se radicaliza y genera lo que se llama una dicotomía conceptual, no obstante tratarse de dos cosas que son cercanas, complementarias y que conllevan obviamente a obtener resultados positivos. Por eso ya nosotros, o por lo menos en términos muy personales lo digo yo, libertad sin igualdad es muy complicada de entender. Igualdad sin libertad es muy complicada de entender. Estas son dos expresiones complementarias. Y aquí Aquiles me propone otras dos: trabajo y salud. Trabajo y salud. Pareciera ser que hubiera una dicotomía conceptual allí. No, todo lo contrario. Hay una complementariedad conceptual que, por fortuna para nosotros, que tenemos un Estado social de derecho, están erigidas dentro del artículo primero constitucional. ¿Sabe usted más que yo de eso? Respeto por la dignidad humana, que es lo que funda el Estado social de derecho. 2, trabajo. Trabajo. ¿Qué es lo que sostiene económicamente un sistema y un Estado? Si no se trabaja, y lo digo así como hablaban mis padres, no se tiene con qué comer, no se tiene con qué vivir, y a eso le ocurre a un Estado. Solo en la medida en que todos trabajemos, que todos contribuyamos, que todos aportemos, esto se sostiene y progresa. Tercero, solidaridad. La solidaridad es la expresión de la unidad nacional. No todos estamos en las mismas condiciones y tenemos que responder unos por otros para poder avanzar. De suerte que el sistema de salud debe responder no a uno solo, sino a todos. Y por eso el sistema de salud que tiene Ley 100, o que trajo Ley 100 afortunadamente en su momento, expresó la palabra más hermosa que puede haber en materia de servicios públicos, que es universalidad. Aquí ya se ha dicho. La universalidad es la que permite entender cómo los componentes humanos de toda una sociedad, dentro de un Estado social de derecho, dependiendo de sus situaciones particulares, contribuyen a la unidad de ese Estado social de derecho y, por supuesto, se mantienen en niveles de vida que son los que todos queremos. Por esa razón, la Corte Suprema de Justicia ha estado siempre presente en materia de salud. Ustedes conocen nuestro posicionamiento, saben cómo estamos trabajando, entienden que nosotros no solamente conocemos en razón de nuestras competencias ordinarias, o sea, las que tienen que ver con los conflictos del trabajo, sino también con acciones constitucionales individuales, que son las acciones de tutela. Tenemos otros mecanismos que nos permiten acercarnos a este mundo de la salud. Pero yo diría que en términos generales, todos los jueces de la República hoy, como jueces constitucionales de acciones individuales, estamos comprometidos con el mundo de la salud, no somos ajenos a ella. De manera que la Corte Suprema de Justicia ha expresado muchísimas jurisprudencias, ha unificado muchísimos criterios en estas materias y, por supuesto, entendemos la enorme diferencia que había en una época en donde la salud no era universal, sino era particular, era sencillamente privada. Solamente hablábamos de la asistencia social a través de lo que denominamos hoy hospitales, por esa razón se llaman hospitales, los otros se llaman clínicas. ¿Por qué? Porque la hospitalía es una expresión del medioevo que tiene que ver precisamente con la asistencia social. Hoy no hablamos de asistencia social, hoy hablamos de protección social. Tenemos otro lenguaje distinto que hace que todos los estamentos donde se prestan servicios de salud tengan la visión de un hombre nuevo, de un hombre de Estado social de derecho, que es lo que está diciendo Aquiles, que es el hombre con dignidad, es decir, el respeto a la dignidad humana siempre en la prestación de todo servicio. La Ley 100 de 1993 trajo varias expresiones hermosas que tienen que ver con el estado de salud de las personas, aquel al que operativamente ustedes se destinan o gerenciando o activándola o participando, o como decía un conferencista, haciendo 200 operaciones de cáncer de próstata o 300 o las que sean. Y son promoción, prevención, intervención,
tratamiento y rehabilitación. Los derechos de las personas están en cualquier estación de estas que he mencionado en Ley 100. Eso significa que nosotros como jueces podemos, por vía de acciones constitucionales, defender a personas en estas circunstancias y lograr el reconocimiento de derechos fundamentales como el derecho a la salud, que gracias a, como estaba explicando Aquiles Arrieta hace un rato, todas las personas reclaman, porque hoy, si todos sabemos, es reclamar derechos. Y el reclamo de derechos es lo que llega a constituir inclusive el derecho como fundamental. Entonces nosotros tenemos que ver como jueces en esa promoción, en esa prevención, en esa intervención en salud, en el tratamiento de salud y en rehabilitación. Porque Ley 100 del año 93 lo que quiso fue hacer eso, edificar el concepto de dignidad humana desde el mundo de la contribución y desde el mundo inclusive de la participación pública y privada en la prestación de servicios. ¿Por qué? Porque solamente funciona un sistema si se hace de esa forma. Somos un país pobre, no somos aquí los ricos en ninguno de los niveles, ni siquiera nuestros ricos, salvo 2 o 3 alcancen niveles de ricos en verdad ricos. No, nosotros somos un país solidario, en donde nosotros ponemos hoy porque tenemos hoy, pero esperamos mañana cuando no tengamos. Eso es donde se ve el sistema de salud. Allí, en la expresión de Ley 100, en todos estos pasos del aseguramiento de la salud de las personas, estamos presentes los jueces ordinarios y particularmente los jueces del trabajo. Aquiles, yo creo que he contestado con esto. Muchas gracias y valga la pena también para mencionar, durante los años 90 y la primera década de los 2000 fueron normales los choques de trenes muchas veces entre la Corte, el Consejo de Estado, la Corte Suprema. Me acuerdo de los fallos de Enrique Mora Osejo. Pero lo digo para señalar, en materia de tutelas y el debate de la salud no ha existido ese choque de trenes. Es más, vale la pena recordar, cuando Fernando Londoño Hoyos, siendo ministro de Justicia, presenta una reforma y trata de evitar la tutela en salud y pensiones, la Corte Suprema de Justicia presenta otro proyecto de reforma alternativo donde justamente proponían lo contrario, y era reconocer directamente, es una de las primeras propuestas para reconocerlo directamente. Este es un tema en el que ha habido mucha unidad. Nos queda tiempo para un par de preguntas. Vuelvo al Consejo de Estado y en este tema económico y viendo también el Consejo de Estado tiene que intervenir en estas dimensiones también de economía del Estado. Y hay un debate que se ha dado en torno a la discusión de si el derecho si la salud es un derecho o un negocio. Yo sinceramente considero, lo he dicho varias veces, lo vuelvo a decir, ese es un falso dilema. La salud es un derecho, yo considero, y es un negocio. Y no se le puede decir a las compañías, a las personas que están trabajando en estas áreas de la salud, que es que los derechos económicos y las libertades económicas ahí no aplican. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que cuando hay conflictos entre el carácter de derecho y el carácter de negocio, pues obviamente debe primar el carácter de derecho. Sin embargo, creo que esta es una cuestión muy amplia y sobre todo cómo entenderlo en la visión actual, en el modelo económico que existe en el país y que la Constitución prefigura. ¿Cómo ve usted esto, magistrado? Gracias, Aquiles. Ese sí que es un tema fascinante. Sí. Lo que sí es perfectamente claro es que en materia de salud se le apostó la apuesta del Estado como tal a una economía social de mercado, que no lo convierte en negocio. Es decir, ese es el modelo que se consideró en el año 93 como el más eficiente. Y es que hay que tener en cuenta varias cosas. La economía social de mercado que deriva del Estado social de derecho implica que el Estado siempre va a intervenir en la economía. Pero la Constitución de 1991 también tuvo un avance significativo en la prestación del servicio público, y es que se lo permitió a los particulares. Entonces son los particulares o el Estado, pero la dirección siempre estará. Entonces, es un falso dilema, sin lugar a dudas que es un falso dilema, porque
como lo decía en principio, aquí lo importante es que los objetivos constitucionales se cumplan. Entonces, el acuerdo político que se refleja en una constitución dice: es muy importante que la salud, que es un derecho fundamental, tenga una cobertura universal y sea eficiente. ¿Cómo es más eficiente el servicio a la salud? ¿Con la intervención de los privados o sin la intervención de los privados? Puede ser el debate. Lo que sí es cierto y las estadísticas han mostrado es que el sistema ha avanzado mucho y en una línea favorable. Yo no puedo entrar a calificar ni a juzgar, y menos en mi condición de juez, la reforma que se está proponiendo, y porque esa primero tendrá que pasar por las manos de Aquiles y compañía. Sí, yo ya no estoy en la corte. Ya no. Y si es progresivo o regresiva la reforma, pues es un asunto en el que yo no... Sí. Lo que sí sé es que el sistema que está es susceptible de mejorar, sin ninguna duda, y lo ha tenido que hacer el gobierno y lo ha tenido que hacer el Congreso. Por ejemplo, el establecimiento de las tarifas mínimas para los prestadores, pues fue un avance en ese sentido. El sistema posiblemente es susceptible de mejorarlo y, como lo dijo el doctor Botero, posiblemente en el campo de la eficiencia. Si ese es el mecanismo de hacer una reforma como la propone el actual gobierno, yo no lo sé. Lo que sí sé es que el sistema actual es un sistema que ha progresado. O sea, ha sido progresivo, eso sí, sin lugar a dudas. Así que nosotros como jueces tenemos que cuidarlo. Entonces, dentro de ese esquema de la economía social de mercado hay que tener en cuenta que hay dos principios fundantes, y es libertad de empresa y libre competencia. No hay economía social de mercado sin libre competencia. Pero como se trata de un servicio público, pues el Estado se ha reservado el núcleo esencial. Entonces, los planes de beneficios, sí, lo que antes era el plan obligatorio de salud, se lo reserva el Estado. Se reserva la unidad de pago por capitación. Se reserva, además de la unidad de pago por capitación, establece las tarifas mínimas. En general, todo lo que es el recurso y lo que debe cubrir, eso se lo reserva el Estado. Entonces, ¿qué deja la competencia? A la competencia le deja la calidad del servicio. Y pues determinar si eso es bueno o malo, pues yo creo que es bueno. La competencia por calidad del servicio es bueno, ¿sí? Que es susceptible de mejorar, sí, pero esa es una dicotomía que no debe ser planteada así. Entre otras cosas porque en muchos campos el sector privado ha demostrado ser mucho más eficiente que el público. De tal manera que yo no plantearía esa dicotomía así, lo que plantearía es en dónde puede haber fallas. Puede haber fallas en la cobertura universal, puede haber fallas en la eficiencia, puede haber fallas en el esquema de solidaridad, y tomar el mejor camino en esa dirección. Entonces, para recapitular, yo sí creo que ese es un falso dilema, que el sector privado perfectamente puede prestar muy bien servicios públicos, que lo ha demostrado en muchas áreas, y que en consecuencia el dilema que hay que plantearlo es no a partir de una controversia entre sectores, sino a partir de cómo lograr unos mejores propósitos. Sería como el enfoque que yo le daría. Bien, muchísimas gracias. Y magistrado, también en la Corte Suprema de Justicia, ya con poco tiempo, probablemente esta sea nuestra última pregunta. Básicamente, y ahí obviamente si hay tensiones obviamente entre el capital, entre la empresa y la protección de los derechos. Y hay infinidad de casos, no sé si usted se quiera referir a algunos de ellos, como por ejemplo la protección a personas, a sujetos de especial protección constitucional, como por ejemplo son las personas con enfermedades especiales, personas con una situación de discapacidad, o no sé, otros casos donde ese conflicto de protección a la salud como una necesidad también de justicia aparece en la Corte Suprema.
Aló, ya, claro que sí. Lo decía Aquiles, pero quiero hacer, antes de entrar en este tema, un afianzamiento. En materia de derecho, tenemos claro algo, y es que en los estados de derecho no es principio nacional, es principio universal la progresividad. O sea, nosotros entendemos, y no estoy haciendo juicios de valor jurídico respecto de nada, sencillamente estoy aportando una especie de información. Nosotros entendemos que solo hay regresividad, ya la expresaba más o menos Aquiles hace un rato en su exposición, cuando hay circunstancias apremiantes del Estado, por no decir del gobierno. Y en ese sentido uno podría entender que las medidas, las políticas, las decisiones puedan tener carácter regresivo, que normalmente tienen que ser temporales porque hablamos, según lo recuerdo del pregrado, hablamos de situaciones como la guerra. De lo contrario, todos los derechos deben ser progresivos dentro de los estados de derecho. O sea, no hay explicación más allá de los momentos de choque que son reales, que no son aparentes, sino que deben ser reales, para poder entender que haya regresividad respecto de un instituto, de una fórmula, de un sistema jurídico, como lo es, por ejemplo, Ley 100. De esa forma quiero afianzar un poquito más esa idea, porque me parece muy importante de destacarla, porque precisamente ustedes tienen dentro de estas localizaciones ideológicas que se han planteado respecto de las reformas que se proponen, posicionamientos. Yo les expreso, es un posicionamiento, una visión de carácter jurídico que tenemos en términos generales, lo que llamamos nosotros progresividad o regresividad. El tema me sirve inclusive para decir algo. En materia de protección de las personas, hoy en día no hablamos de los individuos, sino de las personas, porque no estamos en un sistema individualista, sino en un sistema social de derecho, social, hasta ahí. La palabra no se extiende más, es social de derecho. Cuando hablamos de la protección de las personas, a nosotros en Corte Suprema, pues obviamente nos interesan unas, que básicamente somos todos, que somos los trabajadores. Yo me acuerdo inclusive de mi infancia que mi papá decía que para ser feliz en esta vida y para conseguir las cosas que uno necesitaba, lo único que le bastaba era trabajo y salud. Porque sin trabajo no hay salud y sin salud no hay trabajo. Por eso yo hablaba precisamente de que nosotros somos complementarios. ¿Qué buscamos nosotros precisamente en el ámbito de la protección al trabajador? Hay dos reglas generales que incumben al empleador según el artículo 56 del Código Sustantivo del Trabajo. La protección y la seguridad. Son las dos obligaciones generales de todo empleador. Como las del trabajador, las famosas de obediencia, que hoy en día no se entiende con esa palabra, y de fidelidad, que pues obviamente se entiende es el ámbito laboral, no en otros ámbitos. Entonces, esas cuatro expresiones conforman las obligaciones generales de empleador y de trabajador. Pero la que nos interesan ahorita son las obligaciones generales del empleador, que son las de protección y de seguridad. Esas se trasladan a comienzos del siglo XIX en un estado escasamente naciente a un sistema precario que en verdad no era sistema, sino eran unas fórmulas específicas como el Seguro Social, con Ley 90 del 46, con una visión eminentemente prestacional, médica, rehabilitadora. Es decir, el sistema estaba naciendo, no como sistema, sino como fórmula de una asistencia social un poco más refinada, y logramos precisamente que el Seguro Social se movilizara durante el siglo XX de esa forma. Cuando entramos precisamente al siglo XXI, cuando entramos en términos de verdad políticos, no digo politiqueros, sino políticos, o sea, de vida en sociedad, estamos hablando de un Estado social de derecho, entonces entendemos que la dignidad humana debe verse reflejada en el mundo del trabajo. Entonces, ¿cómo hacemos? Pues obviamente hay que buscar fórmulas
que hagan que todas las personas estén en la misma posibilidad de acceder a los derechos que consideramos como fundamentales y también para que sigan ejerciendo sus libertades fundamentales. Y en ese sentido aparecen algunas poblaciones, como las que están mencionando precisamente, estamos mencionando en esta reunión, y son los famosos discapacitados. Esa población tan grande, que casi que vuelvo a decir, trabajadores somos todos, discapacitados también lo somos prácticamente todos. No es sino que uno use gafas y ya tiene un grado, alguien diría una limitación, una desventaja frente al mundo de los que antiguamente, y que por fortuna en Corte Constitucional ya en el manejo del lenguaje jurídico han ido ajustando, de los normales. Por esa razón, la Sala de Casación Laboral, recientemente, ahorita en mayo, adoptó una tesis muy importante que se las voy a sugerir. Es la tesis de igualdad de los discapacitados en cuanto tiene que ver con la permanencia y la estabilidad en el empleo. Yo la llamo continuidad. Es decir, si uno empieza a trabajar, la idea es que termine trabajando hasta que ya no pueda trabajar. Por esa máxima casi cristiana de que vinimos a este mundo fue a trabajar. Y solamente dejamos de trabajar cuando ya no tenemos la condición de trabajadores, sino seguramente de pensionados. Y en ese sentido, la Sala Laboral de la Corte hizo un tránsito enorme entre un concepto básicamente de salud, desde la visión de un Estado de Derecho individualista, a un concepto de salud desde la visión de un Estado social de derecho. Es decir, pasamos de una visión meramente médica, meramente biológica, meramente rehabilitadora, a una visión social de la salud. Y en esa forma, entonces, aplicamos la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Nosotros antes teníamos una tesis, una posición como jurisprudencia. Las limitaciones de las personas, por decir, los impedimentos para poder realizar cosas, no solamente en términos de funcionalidad, sino en términos de estructura corporal, pues obviamente no son iguales. Y nosotros decíamos, hay que graduarse. Y entonces hablábamos de cierta condición severa, profunda, leve, moderada, etcétera, etcétera, que ameritaban una calificación técnico-médica. ¿Qué hicimos precisamente con estas providencias o con esta nueva posición de la Corte Suprema de Justicia, entre otras cosas, exhortada por la Corte Constitucional, que fue entrar en el concepto del enfoque social de la salud respecto de una población particular que se llaman o se denominan por algunos discapacitados? Acuérdense que este lenguaje que ustedes conocen, nosotros lo vivimos actualizando. ¿Por qué? Porque hablar de limitados, hablar de inválidos, hablar de disminuidos, es decir, cada vez que uno utiliza una expresión de esas termina siendo chocante. Y nosotros ya estamos aprendiendo a manejar un poquito más el lenguaje. Entonces nos hemos quedado, y en el caso de la Convención de Personas y Derechos de Personas con Discapacidad, nos quedamos precisamente con personas que se encuentran en un mundo en donde debe tratársele como iguales, como cualquiera otro. Voy a poner un ejemplo. Un piloto ciego. Estoy poniendo un ejemplo bobo. Un ciego no puede pilotear, por lo menos técnicamente en este momento. Científicamente no lo puede hacer. Pero esa persona no tiene ni menos ni más valor que otra, es igual a otra. De manera que lo que hay que hacer en el mundo del trabajo respecto de esa persona, no solamente es, porque esa puede ser una medida, reubicarla en un lugar en donde pueda realizar una actividad, y por supuesto nosotros en el mundo de derecho lo podemos tener como abogado, seguramente ustedes como cirujano tampoco, sino que debemos utilizar mecanismos, herramientas, medidas, etcétera, etcétera, para lograr que esa persona como trabajadora pueda mantenerse en el trabajo, pueda conservar su trabajo, pueda permanecer en el trabajo. Por eso la ley 371, la ley
perdón, les preciso bien las normas. Primero, para que tengan en cuenta estas normas, la ley 1346 de 2009 es la ley que aprueba la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad. La ley 361 de 1997, que antecede precisamente a la Convención Internacional, hablaba en esa época de mecanismos de integración delimitados. Una norma nos interesa de esa ley para que ustedes la tengan en cuenta, que es el artículo 26, que es al que me estoy refiriendo. Es decir, una norma que dice que a una persona no se le puede obstaculizar acceder al empleo porque sencillamente esté en condición de discapacidad. Y dos, que si esa persona está vinculada laboralmente, tampoco se le puede despedir sencillamente porque acaece una circunstancia de discapacidad, es decir, lo que llamaríamos una discapacidad sobreviniente, y eso se constituye en una especie de mecanismo arbitrario de despido, de desvinculación del trabajo. La Corte precisa de manera tranquila cómo debe manejarse hoy entonces el problema de los discapacitados y la permanencia en el empleo. ¿Y cuál es la idea? Porque es obvia, lo que pasa es que pues, las obviedades solamente las alcanzamos a ver con tiempo. No es que a una persona se le gradúe, se le califique, se le estratifique por una capacidad en salud. Eso posiblemente sea bueno y eso se mantiene en materia de pensiones de invalidez, porque esa también que es otra palabrita que es complicada de manejar. Y decimos que una persona que tiene precisamente una calificación profunda en materia de capacidad laboral tiene derecho a la pensión de invalidez. Pero los que no llegan a ese 50% de calificación en materia de capacidad laboral, con esas personas, ¿qué hacemos? A esas personas son las que protegemos a través de este mecanismo que señalamos como ineficacia de despido. Si esa persona, estando trabajando, siendo trabajadora como cualquiera de nosotros lo es, entra en esa situación de discapacidad, a esa persona no se le puede despedir. Ese despido es ineficaz. ¿Y cómo establecemos que esa persona está en esa condición? No porque le hagamos una graduación o una calificación técnico-científica como la hacíamos antes. No, lo que tenemos que hacer con esa persona es facilitarle que permanezca en el empleo. ¿Cómo hacemos que permanezca en el empleo? Pues decimos sencillo. Primero tenemos que saber de qué clase de deficiencia está afectado. Es decir, si es una deficiencia que tiene que ver con su físico, si tiene que ver con la parte ambiental, si tiene que ver con la parte laboral, si tiene que ver inclusive con la parte actitudinal. Todas esas series de circunstancias tienen que ser apreciadas. Y nosotros establecemos también ya en la jurisprudencia y decimos, ya no necesitamos una calificación técnico-científica de una junta de calificación de invalidez. No, aquí nosotros debemos entender una circunstancia específica y particular de un sujeto en un entorno, es decir, son los problemas que tiene uno dentro del entorno laboral que no le permiten tener el mismo nivel de trabajo como lo tiene cualquier otro trabajador. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Identificar los obstáculos que impiden a ese trabajador desempeñar con eficiencia, palabra que estamos utilizando hace ratico, la misma actividad que la desempeña cualquier otra persona que no tenga la deficiencia. Entonces, lo primero que hay que establecer son precisamente esas barreras que le impiden desempeñarse como trabajador debería desempeñarse. Y lo segundo que debemos hacer entonces es identificar esas barreras, es establecer los ajustes, los mecanismos, los instrumentos razonables y proporcionales para que esa persona pueda permanecer en el empleo. Si es despedida, entendemos que es un despido arbitrario y si es un despido arbitrario es ineficaz y esa persona vuelve a ser constituida en su puesto de trabajo. Muchísimas gracias, magistrado. Me toca, ya me están haciendo señales, entonces, magistrado Luis Benedicto Herrera, magistrado Osvaldo Giraldo, muchísimas gracias por su participación, muchas gracias por su atención.